que hay hoy en el mercado. A partir de allí se colocaron con este convenio 6 radares en lugares específicos. Ingeniero Juárez, La Lomita, Tartagal, todavía hay un radar experimental. Pero la droga sigue entrando. La droga entra evidentemente por la frontera. ¿Pero qué, con avionetas? No. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es pensar que la lucha contra el narcotráfico se hace en una frontera. Esto quiere decir... No, es esto es... Pensar que la lucha contra el narcotráfico se hace en una frontera es no hacer un revisionismo histórico de lo que hacen del fracaso de los países en su lucha contra el narcotráfico. ¿Esto quiere decir que tenemos que dejar la frontera librada al zar? No, por supuesto que no. Por eso hemos hecho una fuerte inversión en radarización. A partir de la instalación del radar de San Pedro y de Piranesi, tenemos absolutamente controlado el espacio aéreo de la frontera norte, y por eso Daniel Scioli ha dicho que va a movilizar las Fuerzas Armadas a la frontera para que colaboren en la interior a eso. En materia de seguridad, colaboración. Sí, de hecho lo estamos haciendo hoy. ¿Sí? La diferencia es que en vez de haber 2.000 hombres, va a haber 25.000 hombres más equipados y con un apoyo tecnológico como es la radialización de última tecnología. Ahora, lo pedía Massa también a eso. Sí, pero Massa no. Pero mire, nosotros tenemos algo en común con Massa. Nos une la misma pasión por resolver los problemas de seguridad de la gente. Ahora, tenemos una visión táctica distinta de las cuestiones. Pensar que el ejército puede estar trabajando, involucrado directamente en la lucha contra el narcotráfico, es volver varios pasos hacia atrás. Y no por una discusión filosófica, sino porque ya ha quedado demostrado por las experiencias en el mundo que el ejército no puede estar involucrado en lucha contra el narcotráfico. Pero además, fíjese, si usted cree que, y le vuelvo a repetir, por eso nosotros controlamos el espacio aéreo, por eso vamos a movilizar las Fuerzas Armadas a la frontera, pensar que la lucha contra el narcotráfico se acota solamente a una frontera es un gran error. Fíjese Estados Unidos tiene... Es no saber principalmente. Estados Unidos tiene la frontera más custodiada con México, tiene el espacio aéreo blindado, sin embargo ingresa el 80% de la droga que se produce en Sudamérica. Y ahí es donde está la diferencia, la visión. No solamente la visión estratégica, porque la visión estratégica es hacia dónde vamos, y saber que la lucha contra el narcotráfico es no solamente integral, es multiagencial e interdisciplinaria. Pero en lo táctico está la diferencia. Pero ¿cómo discúlpeme, acá hay una cosa... ¿Cómo se hace para que esto llegue a la gente? Porque, a ver, lo que comentaba Pamela era el que está en el conurbano, el que está en la matanza, el que está en interior profundo. Esa discusión táctica, estratégica que es interesantísima, no le llega, porque dice, yo salgo a la calle y la esquina... Yo le voy a explicar una cosa y que tiene mucho que ver con esto, y usted, que es una persona inteligente, Juan Cruz, me va a entender. Cuando uno habla en materia de narcotráfico, desde el abordaje táctico, hay un fenómeno que evidentemente la gente no sabe, porque no tiene por qué saber, porque la lucha contra el narcotráfico es como un iceberg, la actividad principal pasa por lo que no se ve. Hay una interrelación negativa entre la aparición de las economías ilícitas y la violencia, que esto se pone a pleno cuando se centraliza la lucha contra el narcotráfico solamente en la oferta. Y cuando esa centralización de la lucha en la oferta se ejecuta, se lleva a cabo un fenómeno que tiene dos consecuencias muy importantes: el desplazamiento geográfico y el aumento de la violencia. Por eso es muy importante a la hora de actuar. Mire, nosotros hemos llevado, en estos 2 años hemos detenido más de 15.000 narcotraficantes, y no hemos tenido el efecto que tiene en Sudamérica la lucha contra el narcotráfico, que es peor que el daño que produce la droga sobre el individuo, que eso no es un problema policial, eso es un problema de salud pública. Bien. Y ahí está la diferencia. Mire, fíjese lo que está pasando en Brasil: 300 muertos tiene por día la lucha contra el narcotráfico, que son las secuencias, porque cada acción genera una reacción. Fíjese lo que pasó en México. Yo he visto en México una mañana levantarme y ver chicos colgados de un puente. Yo no quiero que mi país sea Colombia, yo no quiero que mi país sea México, yo no quiero que mi país sea Centroamérica, yo no quiero que mi país vaya rumbo a lo que están yendo. Por eso es muy importante tener en claro no solamente hacia dónde vamos de lo estratégico, sino tener bien claro cómo abordar el problema de la droga para que nuestro país no se convierta en lo que se están convirtiendo los países de Sudamérica. Hizo la pregunta? Y fíjese que hay un grado tal de desconocimiento, porque hoy estamos hablando y estamos viendo que estamos discutiendo dos modelos de país, donde en un lado está presente el Estado y en el otro lado el mercado regulando las actividades de la sociedad. Y fíjese qué paradoja: si hay algo que no está
implicado en las reglas del mercado es la droga, fíjese, porque las reglas del mercado, ¿cuáles son? Que las ofertas generan su propia demanda. Fíjese, casualidad, que los países que producen droga y que tienen una gran cantidad de oferta son los países que menos consumen. Y países que no producen droga, como Estados Unidos, que no produce cocaína, son los países que más consumen droga. Por eso no obedecen a la regla del mercado y por eso hay que tener muchísimo cuidado y ser muy profesional a la hora de actuar en la lucha contra el narcotráfico, porque, vuelvo a repetir, el problema del consumo es un problema puro y exclusivamente de salud pública y que se ataca desde la salud pública. Y cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico tenemos que tener el cuidado de no generar más daño del que causa la droga, que es la violencia. Y por eso trabajamos con mucha responsabilidad. Hemos detenido más de 20.000 narcotraficantes durante mi periodo y no hemos tenido nunca un rebote de violencia, que es lo que está sucediendo permanentemente en el mundo cuando se ataca de manera irresponsable o por ahí poco profesional el narcotráfico. Tengo que cerrar, pues ya llegó María O'Donnell, tenemos mucho más programa, pero una última pregunta un poco tarde. ¿Le hubiera gustado ser el candidato a gobernador del Frente para la Victoria? Sí, por supuesto, pero yo creo en las construcciones colectivas. Estoy totalmente convencido que la política es una construcción colectiva que se hace entre diferentes actores. Y bueno, nuestro espacio político puso en la interna a 4 candidatos y obviamente, como soy muy respetuoso, he apoyado uno de esos espacios políticos porque soy un hombre militante. Perdimos y bueno, tenemos que aprender. ¿Gustado? Sí, claro, por supuesto. Bueno, y la vamos a recuperar. Gracias, Sergio, muchísimas gracias. ¿Cómo anda? Bienvenida.